Hola a todos, Alfredo Ramos colaborando con el equipo de Paralegal Institute of the Americas. El día de hoy queremos traerles una información muy importante a todos los venezolanos. Queremos hablarles sobre la extensión de la validez de los pasaportes vencidos a todos aquellos venezolanos que se encuentran fuera o dentro del país. En un reciente decreto de la Asamblea Nacional de Venezuela se permitió la extensión de validez de los pasaportes de los venezolanos que estuvieran vencidos por un periodo de 5 años más a partir de la fecha en que venció el pasaporte. Este decreto que dictó la Asamblea Nacional de Venezuela fue firmado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien en los Estados Unidos reconoce como el presidente legítimo y encargado de Venezuela. Esto quiere decir que a los efectos de las personas que tienen un pasaporte vencido en Venezuela o que estén fuera de Venezuela, las consecuencias jurídicas de ese decreto serían que tiene vigencia el pasaporte vencido por 5 años más a partir de la fecha de expiración que tiene el pasaporte. Ahora bien, los Estados Unidos ha reconocido ese decreto y ya existe una información oficial por parte del Departamento de Estado donde expresa en su website que Estados Unidos ha reconocido la vigencia de los pasaportes venezolanos, o mejor dicho, ha reconocido el decreto de la Asamblea Nacional de Venezuela extendiendo la validez de los pasaportes venezolanos por 5 años más. Esto es muy importante porque tiene varios beneficios. Lo primero es que permite que los venezolanos que están fuera de los Estados Unidos puedan utilizar ese pasaporte vencido, que ahora se entenderá que está vigente por 5 años más desde la fecha de expiración que tiene impresa. Pueden utilizarlo para tramitar una visa norteamericana en una embajada de los Estados Unidos. Si la persona desea viajar a los Estados Unidos y no tiene visa, porque obviamente es un requisito para ingresar al país, pero con el pasaporte ya con esta extensión de validez puede solicitar esa visa. También en segundo lugar, esa persona puede ser admitida en los Estados Unidos, es decir, puede entrar a los Estados Unidos si tiene una visa vigente, sea en ese pasaporte vencido o en cualquier otro, puede llegar a los Estados Unidos con ese pasaporte siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos de admisibilidad en los Estados Unidos. Simplemente que el hecho que el pasaporte en la fecha impresa de expiración esté aparentemente expirado, ya no lo van a tomar como vencido, sino que se va a entender que está prorrogado por 5 años más automáticamente. Obviamente hay otros requisitos que no solo son el pasaporte para ingresar a los Estados Unidos, y la persona tendría que demostrar que tiene una visa vigente en ese pasaporte o en otro pasaporte y que la visa está efectiva, válida y está vigente para poder ingresar, aparte pues de no tener ninguna otra barrera de admisibilidad en los Estados Unidos. Por otra parte, también es importante porque a los venezolanos que se encuentran ya en los Estados Unidos, esta extensión de validez en la fecha de expiración de los pasaportes les va a permitir realizar o tramitar cualquier diligencia o proceso o trámite consular interno en los Estados Unidos con esos pasaportes. Entonces tendría un doble beneficio, tanto para los que están fuera como los que están adentro de los Estados Unidos. O sea, hay mucha gente que ha tenido la duda y nos han escrito preguntando que si pueden utilizarlo para entrar. Sí, obviamente lo pueden utilizar para entrar porque ya se entendería que el pasaporte es vigente. Solo que eso no cambia las reglas de admisibilidad de los Estados Unidos, que por ejemplo, que toda persona necesita una visa para ingresar a los Estados Unidos si es de Venezuela, obviamente. Adicionalmente a esto, se ha resaltado con declaraciones del embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, y el ministro consejero de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, Gustavo Marcano, que la importancia de esta medida radica
en que se ha recuperado el derecho a la identidad y al libre tránsito de los venezolanos. Quiere decir que las personas con esta medida ahora pueden estar más tranquilas porque pueden viajar, movilizarse perfectamente con ese instrumento, con ese pasaporte, y pueden identificarse válidamente también con ese documento. Entonces se ha entendido que su derecho a la identidad y al libre tránsito ha sido protegido con esta medida. Obviamente también hay que entender que en cuanto a los trámites que vayan a hacer las personas en los Estados Unidos, pues pueden utilizar ese pasaporte, y que también tendrían que tener en cuenta que las personas que se encuentran dentro de Venezuela con esos pasaportes, aunque hayan sido considerados vigentes por el presidente encargado Juan Guaidó, no podrían salir de Venezuela con ese pasaporte. Diferente sería las personas, los venezolanos que estén fuera de Venezuela con ese pasaporte que se va a considerar vigente, y que además hay muchos otros países como por ejemplo Colombia que también los ha considerado vigentes, con lo cual podrían viajar a varios países e inclusive, como ya les informé, venir a los Estados Unidos, obviamente cumpliendo el requisito adicional de tener la visa. Pero son aspectos importantes que las personas tienen que tener en cuenta antes de viajar o de tomar una decisión de esta naturaleza. Lo que sí debemos resaltarle a todas las personas es que pueden ir al website del Departamento de Estado o pueden ir al website de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, donde en el website del Departamento de Estado pueden encontrar la información oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que incluso establece que Customs and Border Patrol va a reconocer también la vigencia de los pasaportes venezolanos de acuerdo a este decreto de extensión de validez. Y también es importante que las personas sepan que pueden ir al website de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos para que puedan allí acceder al registro consular, que ya el embajador Vecchio ha manifestado que es muy importante que las personas, los venezolanos que están fuera, se registren en ese registro consular, y también que utilicen el website de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos para que puedan acceder también al texto del decreto, que es muy importante también que toda persona que quiera invocar la fuerza y vigencia de ese decreto, que lo imprima y lo tenga para que pueda, en cualquier caso que sea requerido, mostrar que tanto el gobierno del presidente Guaidó firmó y dictó ese decreto, y también la información del Departamento de Estado, para que quede bien claro que el gobierno de los Estados Unidos ya ha dado una declaración formal de apoyo a este decreto de la Asamblea Nacional de Venezuela firmado por el presidente Juan Guaidó. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, y les recordamos que la información impartida en este video es netamente académica e informativa. No representa consejo legal y ha sido supervisada y autorizada por el abogado Alexander Alfano, quien está licenciado en New York, en Florida y en Washington, D.C.